que eran los territorios que España tenía dominio en el territorio americano. España es más o menos del tamaño como de Nueva Granada, más o menos. Y solo en España había como, no recuerdo ahora el número exacto, pero como alrededor de unos 15 tribunales de la Inquisición, en un territorio mucho más pequeño. En todo este territorio americano, en un principio, cuando se instituyó la Inquisición en América, que fue en 1580, se instituyeron dos tribunales que se fundaron en las capitales de los dos virreinatos que había en la época, es decir, en Perú y en México, en Lima y en la Ciudad de México, a partir de 1580. Tenía jurisdicción en territorios supremamente vastos y muy pronto se dieron cuenta que no lograban hacer el trabajo de forma 100% eficiente y quisieron instituir un tercer tribunal de la Inquisición. Después de algunos debates, se decidió instituir en Cartagena de Indias a partir de 1610. Comenzó a funcionar el Tribunal de la Inquisición en Cartagena de Indias. Entonces, la Inquisición tenía jurisdicción desde Lima para abajo, la Inquisición de México, de Ciudad de México para arriba, y la Inquisición de Cartagena de Indias tenía jurisdicción a todo Centroamérica y Nueva Granada, un territorio supremamente vasto. Lo que podemos argumentar es que muy posiblemente la Inquisición no logró llegar, aunque tenía tal vez representantes familiares en distintas zonas, pero posiblemente no logró llegar a un 100% de las personas que respondían a los delitos de herejía según lo consideraban ellos. Ahora, lo que yo quisiera, ahorita vamos a centrarnos en el tema de la conferencia finalmente en Cartagena de Indias y la Inquisición. Y la primera pregunta que quiero hacer es si es interesante trabajar el tema de Cartagena de Indias en el contexto inquisitorial. Es, de todos los tres tribunales, el tribunal que se instituyó más tarde. En lo que respecta a los casos de criptojudíos, y no solamente criptojudíos, pero es el tema que estamos abordando en este momento, de los tres tribunales americanos, el que una cantidad más inferior de casos procesa fue el de Cartagena de Indias. En Perú y en México hay cientos de casos. En el caso de Cartagena de Indias hay alrededor de unos 70 procesos contra judaizantes. A nivel numérico, inferior, menos. Y la verdad es que cuando uno observa las investigaciones que han sido publicadas, el Tribunal de México y el Tribunal de Perú han despertado mucho más interés y se han publicado muchas más cuestiones. Sin embargo, lo que yo quisiera argumentar es que a pesar de que es más tardío y más pequeño, el caso de los cristianos nuevos en Cartagena de Indias, visto a través de los documentos de la Inquisición, es muy particular y es una clave para comprender muchos aspectos, no solamente del fenómeno de los cristianos nuevos en América, sino también es un aporte fundamental para comprender la historia de Nueva Granada, si hablamos en los términos actuales, para entender la historia colombiana. Y vamos a ver a qué se refiere esta peculiaridad. Okay. Como mencioné antes, la Inquisición en Perú y la Inquisición en México fueron fundadas en las dos ciudades más grandes e importantes que había en la colonia.
¿okay? Tanto México como Lima eran las ciudades donde estaba el virreinato, donde estaban todas las instituciones, donde se manejaban un sinfín de asuntos coloniales, y se instituyó también la Inquisición. Eran ciudades también, en términos coloniales, a nivel también demográfico, ciudades mucho más grandes. ¿Por qué se eligió Cartagena para instituir el tercer tribunal inquisitorial? ¿Por qué era la entrada? Por su ubicación geográfica, sin lugar a dudas. Cartagena era un enclave geográfico supremamente importante en la realidad colonial. ¿Okay? Cartagena, por su ubicación geográfica, muy pronto se convirtió en una ciudad clave en la realidad colonial, pero principalmente en la economía colonial. ¿Por qué? Porque primero era un lugar que para llegar desde España era una parada supremamente cómoda. Las condiciones físicas de Cartagena eran, no sé si ideales, pero muy factibles para la construcción de un puerto que efectivamente llegó a convertirse. Y no solamente eso, sino que también la cercanía al río Magdalena lo convertía en una ciudad muy factible para poder luego llevar al transporte de las mercancías dentro del continente. Entonces Cartagena en la realidad colonial se volvió un enclave muy particular. Primero, la flota. La flota eran viajes de varias embarcaciones oficiales que llevaban el comercio oficial desde la península ibérica a América. Y eran estipulados de antemano cuánto salía, dónde salía, por dónde debían parar, cuándo debían parar. Todo estaba claramente estipulado por la casa de contratación. Y Cartagena era una de las paradas obligatorias de la flota, de esta flota oficial. Es decir, inmediatamente se convirtió en una ciudad comercial de primera importancia en el comercio con España. Entonces, lo que vemos aquí es un mapa de las flotas. Había distintas flotas. Entonces, la flota que iba a la parte norte paraba primero en las islas y luego se dividía. Unas se iban a México y las que iban al sur pasaban por Cartagena. Este mapa no es muy puntual. Hacían una parada en Cartagena y después se iban a lo que hoy en día es Panamá. Y de ahí bajaban a Lima. Entonces era un enclave muy importante. Ahora, no solamente el comercio oficial, también, como es sabido y es muy famosa Cartagena por los ataques de los piratas y todo el tráfico ilegal que sucedía en la ciudad, evidentemente, así como era un lugar para el comercio oficial, también era un lugar del comercio extraoficial que se sucedía en la época colonial. Y hay un tercer punto que también viene a ser clave para nuestro tema, y es la cuestión del comercio de esclavos y de los asientos. Como posiblemente es algo ya conocido por ustedes, pocos años después del comenzó se empezó a necesitar mano de obra en las colonias americanas, y se trajeron esclavos en cantidades de África, venían a América, y el comercio de esclavos era uno de los campos más importantes a nivel comercial, a nivel económico de la época. Ahora, a diferencia, era un tema tan grande, tan importante, que a diferencia de otros campos del comercio, el comercio de esclavos se llevó a cabo a través de un sistema que se llamaba el sistema de asientos. ¿Cómo funcionaba el sistema de asientos? Era un contrato que hacía la corona con un comerciante particular. No es que cualquier persona podía traer esclavos, hacía un comerciante particular y le daba la exclusiva, le daba el monopolio, y él era el que administraba todo el comercio de esclavos. Pues resulta que la primera persona con la que se hizo los asientos, y también otros posteriores, eran portugueses. ¿Okay? Y recuérdense que nosotros estamos hablando que comerciales portugueses eran muchos cristianos nuevos.
Entonces, para bien o para mal, los cristianos nuevos estuvieron muy involucrados en la trata de esclavos de la época. Ahora, estos asientos, este privilegio que tenían del comercio exclusivo, también les daban otros privilegios, como por ejemplo, que podían elegir a su tripulación, o la gente que estaba involucrada, sin la necesidad de permisos particulares para la entrada a América. Yo les mencioné antes que habían restricciones que cristianos nuevos no podían entrar en territorios americanos. Okay, los que venían involucrados en este campo del comercio estaban exentos porque tenían autonomía los directores de estos asientos. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante Cartagena? Porque otra de la estipulación de los esclavos es que no podían entrar en cualquier puerto. Y se estipuló que a América podían entrar únicamente en el puerto de Cartagena los que iban para el sur y en el puerto de Veracruz. Es decir, que todos los esclavos que llegaron al territorio americano en la época colonial entraron a la parte sur, entraron por Cartagena de Indias. ¿Okay? Entonces podemos entender que Cartagena de Indias ocupó un lugar supremamente importante, no solamente por los esclavos, en general, en la economía y en el comercio colonial. Ahora, a diferencia de las otras dos ciudades, Cartagena vivía, tal como lo dice Antonino Vidal, prácticamente exclusivamente del comercio y sus servicios adyacentes. Entonces paraba cuando llegaba la flota, entonces la ciudad empezaba a florecer, se llenaba de gente, toda la gente venía al comercio, llevaban los productos que luego los que iban adentro del continente se transportaban al Magdalena y así se transportaban.